Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a Cuentos Varios. En esta ocasión les traigo nuevamente a mi padre, al señor Tomás Chue. Vamos a seguir con los temas relacionados a la liturgia. La última vez que conversamos estábamos hablando sobre el calendario litúrgico, pero como hablamos en ese podcast, ¿verdad? O en esa sesión que conversamos, habían otros temas que se podían ir desarrollando, ¿no? Aquí le traemos otro tema y así sucesivamente dependiendo de los comentarios que nos pongan o cualquier otro tema que desee que conversemos, aquí se lo vamos a explicar de acuerdo a lo que nosotros vayamos, como quien dice, comprendiendo y el objetivo de esto es compartir información, ¿verdad? Como siempre le decimos a la audiencia, como quien dice que nosotros no es que somos dueños de la verdad de nada, sino que simplemente es compartir para de una manera eh, que todos podamos filosofar, ¿no? De un tema en específico. Así que, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Lo ves. Así que, bueno, el tema de hoy es sobre el ordo y el leccionario. Como hicimos la última vez, nosotros tenemos, como quien dice, algunas preguntas ya prefabricadas porque la verdad que el tema lo requiere. No se puede, como quien dice, conversar por conversar. Hay cosas como para no extendernos tanto, lo hacemos muy, muy, muy breve. Y bueno, ya sobre la marcha, ahí vamos, como quien dice, ahondando un poco más en ciertas cosas, ¿no? Que de repente no queden muy claras o dependiendo de lo que nos llame la atención. Así que bueno, como primera pregunta, de acuerdo al tema del ordo y el leccionario, dice así: ¿qué es el ordo y cuál es su objetivo principal? Bueno, en el tema anterior que vimos el calendario litúrgico, estos son dos libros que están muy relacionados con ese calendario. En el caso del Ordo o calendario litúrgico pastoral, es un libro que utiliza la Iglesia Católica para proporcionar información sobre las celebraciones del año litúrgico, incluyendo detalles sobre las lecturas, las oraciones y las rúbricas necesarias para la celebración de la misa y otros rituales, así como la información sobre las fiestas de santos y otras celebraciones importantes en la vida de la Iglesia. Su objetivo principal es ayudar a los sacerdotes y a los fieles a seguir el calendario litúrgico de manera adecuada, asegurando que se celebren correctamente las festividades, solemnidades y memorias. Exacto, o sea que en conclusión vendría siendo como ese orden de las lecturas, ¿no? Que era parte de lo que conversábamos la última vez, que no es cuestión de que uno va a misa y no va a abrir el libro y vamos a ver qué leemos, no, o sea, cada día tiene un porqué de las cosas y cada país, cada región, dependiendo de su santo, de la festividad en la que estén, o sea, así mismo tienen unas lecturas específicas para eso. ¿Verdad? No sé si quieres Correcto. agregar algo más sobre eso. No, Bien, así correcto. es necesario para la guía de todas Exacto, las misas. exacto. Como siguiente pregunta, dice así: ¿quién se encarga de elaborar el ordo en Panamá? En Panamá, el ordo es elaborado por el Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá y la sección de liturgia de la Conferencia Episcopal Panameña, bajo el lineamiento e información del calendario romano, las normas universales sobre el año litúrgico, las guías pastorales para vivenciar la liturgia y el calendario festivo propio de la provincia eclesiástica de Panamá. Cuando nos referimos al ordo de la Iglesia Católica, debemos pensar en ordenamiento o calendario litúrgico pastoral. Este libro se edita una vez al año y debe estar disponible antes del año litúrgico que está por iniciar. En su portada siempre aparecerán 2 años
el año que está por finalizar o año en curso y el que está por iniciar. Es decir, que a diferencia del calendario civil gregoriano o solar, que siempre inicia el 1 de enero, el calendario litúrgico inicia entre finales de noviembre e inicios de diciembre del año en curso y abarca prácticamente 11 meses del año que está por iniciar. Por esta razón es que el año propio del ordo siempre será el que está por iniciar. También aparecerá si es ciclo dominical A, B o C y si es ferial, impar o par. Al respecto, si dividimos entre 3 el año que está por iniciar y los contiguos a él, antes y después, aquel cuya división sea exacta será el ciclo C y los otros serán ciclo A o ciclo B, siguiendo el mismo orden de los ciclos dominicales A, B o C, e iniciando en el ciclo A, cuando termine el ciclo C. En el caso de las ferias, que son de días lunes a sábados, el año que está por iniciar es el que determina si es impar o par. Interesante. O sea que entonces en esta parte, eh, haciendo nuevamente como ese resumen, ya sabemos que el ordo está dividido en 3 ciclos, ¿verdad? Ah, aunque como quien dice, a veces haya festividades donde uno dice, oye, las lecturas son parecidas, para cada ciclo hay diferentes tipos de lecturas. Quizás hay festividades que de repente se utilizará una misma lectura, o de repente esa misma lectura está repetida en otros ciclos, pero de otras maneras. Porque recuerden que hay, bueno, diferentes escritores, especialmente para los evangelios, que hay cuatro escritores. Entonces, eso es algo que ya llamaba la atención, ¿no? Y como decía, era de elaborar el ordo en Panamá. Luego repetimos, para cada país hay un libro, hay una guía o un ordo, por decirlo de esa manera, para sus lecturas. Había algo que se me había llamado la atención, creo que en qué parte era. Bueno, sí, que cada año eh, podemos ver 2 años mezclados en uno, pero o sea, en realidad es un año de lectura que hacemos por ciclo. O sea, un ciclo es un año, nada más que el año empieza con Adviento, ¿verdad? Con la temporada de Adviento. O sea, ese para nosotros, como quien dice los católicos, es como nuestro nuevo año. Y así empezamos el ciclo litúrgico, ¿no? A diferencia del calendario civil. Sí, como en la entrevista anterior sobre el calendario litúrgico, ahí sí mencionamos que realmente una de las diferencias entre el año civil y el calendario litúrgico es que el calendario litúrgico tiene un ciclo grande de 3 años, pero también se llama ciclo A, ciclo B y ciclo C. El ciclo grande se inicia en el A y va a terminar en el C, porque nuevamente comienzan las mismas lecturas del ciclo A. O sea que es un ciclo grande. La iglesia considera que quien asiste normalmente o regularmente los domingos en esos 3 ciclos prácticamente ha escuchado las, las lecturas principales de la Biblia. Por eso que se hacen en esos 3 ciclos. Y es importante también conocerlo, ¿no? Sin embargo, en el caso de lunes a sábado, no se trabaja en ciclos, sino en par o no. O sea que si, por ejemplo, este año que viene es 2025, es un número non. Entonces, la lectura de un martes, por ejemplo, usted va a hallar que hay par o no. Entonces, tiene que leer la lectura que diga no, ¿no? Y como estamos en el ciclo C, los ciclos son para la lectura de los domingos. Entonces, esos son los conocimientos que queremos transmitir para que les sea fácilmente a los futuros lectores, ¿no?
Exacto. Entonces, como siguiente pregunta, habla sobre cuáles objetivos específicos podríamos mencionar del orden. Bueno, entre los objetivos específicos del ordo podemos mencionar: uno, el establecimiento de las pautas y rúbricas que deben seguirse en las celebraciones litúrgicas. 2, ayudar a los ministros y a los fieles a comprender mejor la liturgia y su significado. 3, facilitar la aplicación de la liturgia en el contexto pastoral, apoyando a los fieles comunitarios a atender las necesidades espirituales de sus feligreses. Y 4, promover una uniformidad en las celebraciones litúrgicas a nivel diocesano o nacional, para que los fieles experimenten una continuidad en su vida de fe. En resumen, el ordo busca enriquecer la experiencia litúrgica y pastoral de la comunidad católica, asegurando que las celebraciones sean reverentes, significativas y accesibles para todos los fieles. Exacto, y lo que me llama la atención, por lo menos de este punto, es esa, como quien dice, esa transparencia en la comunicación, en la información, que cualquier persona que tenga, como quien dice, el conocimiento o la guía de esto, o sea, puede saber en qué día tenemos que leer qué lectura. O sea, no hay que regirse de que, oye, ¿qué es lo que dice X hermano? O ¿qué es lo que dice X sacerdote? O lo que sea. O sea, uno como feligres está clarito lo que se debe leer. A veces pueden haber días que de repente se equivoquen en la lectura, ya sea porque de repente el sacerdote prefirió elegir otra cosa, o de repente un hermano encargado de poner la lectura puso otra cosa. Pero para eso todos deberíamos tener, o sea, ese manejo y decir, ah, hoy toca la lectura, por dar un ejemplo, de San José. O la otra semana vamos a ver las lecturas de San Juan Bautista. Y así, ¿no? Y es una manera también de nosotros primero conocer más y saber de que, oye, estamos leyendo lo que se debe leer en esa semana, en ese día y específicamente en ese sitio. Explico, eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Así que, como siguiente pregunta, habla sobre qué es el leccionario y cuál es su objetivo principal. El leccionario de la Iglesia Católica es un libro litúrgico que contiene las lecturas bíblicas que se utilizan durante la celebración de la misa a lo largo del año litúrgico. Su propósito es proporcionar las lecturas que se deben proclamar en las diferentes celebraciones, organizadas de acuerdo con el ordo o calendario litúrgico pastoral, que incluye las temporadas de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el tiempo ordinario. El leccionario está diseñado para que se lean pasajes específicos de la Biblia en diferentes días y festividades, de modo que se asegure una variedad de textos y una formación integral en las Escrituras. Esto permite a los fieles escuchar y meditar sobre la palabra de Dios en un contexto comunitario durante la liturgia. En resumen, el leccionario sirve para guiar las lecturas bíblicas en las celebraciones eucarísticas y fomentar la participación de la comunidad en la escucha de la palabra de Dios. Exactamente, y aquí va nuevamente lo que habíamos dicho en el primer podcast, que el leccionario, como bien lo acaba de explicar mi padre, que tiene ese orden en las lecturas. Nosotros en las misas, por lo menos nosotros los católicos, cuando hacemos el mismo rito de la Eucaristía, nosotros no es que tenemos una Biblia y abrimos la Biblia y la leemos así como está. No. El leccionario tiene el orden de esas lecturas escogidas en el ordo, ¿verdad? O sea, el ordo va a marcar y así mismo el leccionario también la va a tener en su orden, en su par, impar. Claro, uno tiene que buscarlas de acuerdo a cómo están, pero están ordenadas de esa manera. Y otra cosa que creo que se me había olvidado al principio, que lo interesante también de esto, de ir a participar a las Eucaristías, es que
uno puede tener como quien dice un orden de esa vida de Jesucristo, de todos los santos, o que todo tenga como quien dice una coherencia durante el año. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pasa que a uno le entra la curiosidad de que, oye, yo quiero leer toda la Biblia porque de verdad quiero saber qué es lo que hay en ella, que no está mal. Pero a veces si uno se lo lee como quien dice, así como quien dice, de Tim Marín de Opingüe o de principio a fin, puede que uno o se aburra o no le encuentre como una lógica. Entonces, para eso también está este tipo de libros, ¿no? El Ordo, el leccionario, o sea, el Ordo para darnos, como que dice, ese orden de las lecturas y el leccionario que es donde tiene estos pequeños extractos de la Biblia. Es más, el leccionario a veces tiene, por ejemplo, decirle un ejemplo, del capítulo de Génesis, él puede agarrar un primer versículo, después un versículo del medio, después un versículo del final. O sea, básicamente lo que la iglesia quiere es darnos el mensaje de esa lectura como tal, o el mensaje de la palabra para ese día también. Entonces, es la parte interesante de esto, ¿no? Así que la otra pregunta habla sobre, ya hablamos del Ordo y hablamos del leccionario, entonces, ¿qué diferencia hay entre esos dos libros, el Ordo y el leccionario? El ordo proporciona una estructura y un calendario para las celebraciones litúrgicas, mientras que el leccionario ofrece las lecturas específicas que se emplean durante esas celebraciones. Ambos son herramientas fundamentales en la vida de la Iglesia Católica, ya que organizan y estructuran el año litúrgico, permitiendo a los fieles vivir y celebrar los misterios de la fe a través de las diversas festividades y ciclos. Entre ambos, no solo marcan los tiempos de celebración como la Navidad, la Pascua y las festividades de los santos, sino que también ofrecen un marco para la reflexión, la oración y el crecimiento espiritual a través de un proceso de escucha, diálogo y discernimiento dentro de la iglesia. Dicho en otras palabras, a través de un camino sinodal que busca involucrar a todos los miembros de la comunidad eclesial en la toma de decisiones y en la vida de esta iglesia, fomentando una cultura de participación y corresponsabilidad. La sinodalidad implica que el pueblo de Dios camine junto, escuchándose mutuamente, buscando la voluntad de Dios en conjunto e integrando el ordo y el leccionario para que las celebraciones y las prácticas litúrgicas no se vean como eventos aislados, sino momentos que invitan a la comunidad a reflexionar sobre su propio camino de fe y a discernir cómo vivirlo en unidad. Exacto, entonces, la verdad que es muy, muy interesante esto y como le decíamos, estos son, a veces nosotros no queremos como que dice extendernos tanto y por eso que lo tenemos todo como que dice lo más breve posible, porque la verdad que de cada cosa se puede sacar temas y uno puede conversar y uno se va por horas, ¿no? Pero concluyendo, el podcast de hoy es sobre el ordo y el leccionario. Entonces, a nosotros nos gustaría que ustedes también puedan, como quien dice, compartir este mensaje o también hacer videos de qué es lo que ustedes comprenden o qué les llama la atención de esto. O también nos pueden poner sus comentarios para ver qué otro tema podemos de repente explicar de acuerdo al poco conocimiento que tenemos y o poder desarrollar, ¿no? Así que sin más, no sé si quieres dar unas palabras ya de despedida. Papá, Bueno, la verdad que entre ambos libros nos ayudan a que los fieles conozcan cómo se lleva la misa, cómo se llevan las lecturas. Sin embargo, hay un temita que más adelante vamos a explicar que tiene que ver con las solemnidades, ¿no? Que a veces, por ejemplo, las solemnidades generalmente ocupan eh,
el atardecer del día anterior. Entonces, las misas que partan de las 6 en adelante ya pertenecen al domingo, a esa solemnidad. Y entonces puede traer un poquito de confusión a los que están comenzando pensando, no, esa lectura es del sábado o es del domingo. No, esa lectura pertenece ya al domingo. Pero eso van a ser temas que vamos a ver más adelante, que van a estar relacionadas con las solemnidades, festividades y memorias. Exactamente. Así que bueno, sin más, nos despedimos y estaremos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.